Bueno, estamos en este Maimon, en este discurso hasídico de Hanukkah. Lo último que vimos en la clase pasada, una serie de preguntas sobre Hanukkah, específicamente sobre cómo Hanukkah está escrito en el Talmud. Como ya dije en la clase pasada también, no hay, obviamente en la Toira no está Hanukkah, porque es una mitzvah rabínica, no es una mitzvah bíblica de encender la vela de Hanukkah. Entonces el Talmud discute cómo son las leyes de Hanukkah. En la Mishnah Hanukkah aparece, creo que eran 3 veces, una cosa así, simplemente para determinar una época en el año. No aparecen las leyes de Hanukkah en la Mishnah. La Gemara es la que discute las leyes de Hanukkah. Y después de discutir ciertas leyes sobre con qué aceite se puede encender la vela de Hanukkah, con qué mechas se pueden encender las velas de Hanukkah, en medio de la discusión de llaves, con qué aceite y con qué mecha se pueden encender las velas de llaves, empieza con la vela de Hanukkah. De repente el Talmud interrumpe la discusión y dice: May Hanukkah. ¿De qué se trata Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Y ahí aparece, ahí viene, digamos, el discurso, donde el Rebbe anterior plantea, ¿qué quiso decir el Talmud? Después de discutir leyes de Hanukkah, me preguntás ¿qué es Hanukkah? No tiene sentido. Entonces, la conclusión, digamos, va a ser que lo que el Talmud quiere explicarnos es cuál es el milagro de Hanukkah. No qué es Hanukkah, no en forma general, como quien dice, alguien que no sabe nada, cero de judaísmo, va a decir Hanukkah. Y tú vas a decir, ¿qué es Hanukkah? Ok, es una pregunta válida. No sabes lo que es Hanukkah, te cuento. No es eso lo que está diciendo el Talmud. El Talmud, y esto es muy común en el Talmud también, asume montones de conocimientos previos, de montones de temas, y simplemente te va a dar los detalles sobre cómo es esa idea, hasta dónde va, qué sí, qué no, etc. Cuando el Talmud pregunta, ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? No está preguntando de qué se trata Hanukkah. Está preguntando cuál es el milagro más significativo por el cual nosotros festejamos Hanukkah. Esa es la pregunta. Y ahora sí tiene sentido. Y ahí sí la podés introducir, digamos, en el medio de otro tipo de leyes de Hanukkah. Ok, discutimos el aceite, discutimos las mechas. ¿Y cuál es el milagro de Hanukkah? ¿Cuál es el más importante? Esa es la pregunta del Talmud. Para explicar esto, el Rebbe básicamente nos introdujo en un poquitito de la historia de cómo fue el milagro de Hanukkah en la guerra, cómo fue el milagro de Hanukkah con el aceite y la vasija de aceite, etc. Y llegamos hasta el punto en el cual el Rebbe habló de 3 tipos de mitzvot. Mitzvah número 1, mishpatim. Mishpatim son mitzvot racionales. Respetar a los padres, no matar, tzedaka, ayudar a otros, es algo lógico, la sociedad tiene que funcionar de esa manera, que unos ayudan a otros. Después tenés reglas que son eidos. Eidos significa reglas testimoniales, que recuerdan eventos, en la historia del pueblo judío, por ejemplo, Pesach, Sukkot, etc., la salida de Egipto, la entrega de la Torá, eidos, Tfilin, es eidos también, Shabbos, ok. Y después tenés mitzvot, que son absolutamente irracionales. Eidois en sí, las mitzvot testimoniales, también son irracionales, pero una vez que la Torah los dice, makes sense, tiene sentido. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tenés que festejar el cumpleaños? Quizás un día cualquiera, pero viene la Torah y dice, festejar el cumpleaños, ¿qué? Vamos a festejar el cumpleaños. Tiene sentido, no es algo loco. ¿Quién dijo que tenés que festejar la salida de Egipto? No, nadie, la verdad que no. Pero si Dios dice que hay que festejarla, está bien, la festejamos. Es un evento histórico, muy lindo. Pero después está el tercer tipo de mitzvot, hukim, que no tienen absolutamente ningún sentido. No tienen razón de ser, no son lógicas y no hay ningún tipo de lógica. E incluso una vez que fueron dichas, tampoco siguen sin tener lógica. También siguen sin tener lógica. Esos son hukim. Cuando en el texto que nuestros sabios decretaron en el Sidur, en el libro de rezos, recordando Hanukkah en el rezo, decimos que los griegos querían leavir a Mejuca Retzenajo, hacernos olvidar tu Torah y hacernos transgredir tus hukim, tus leyes irracionales. El Sidur nos dice hacernos olvidar tu Torah y hacernos transgredir mishpateja, tus leyes racionales. Ahora se puede matar, no respetes más a tus padres, no des más nunca tzedaka. No dice eso el texto. Dice juke retzaneja, las leyes irracionales. Quiere decir que los griegos estaban en contra, y acá terminamos la clase pasada, los griegos estaban en contra de que la Torá sea un asunto divino.
que vino de arriba, de Dios. Esto es insoportable. Y que la Torá es algo irracional. Esencialmente, incluso los mishpatim también son irracionales, lo vamos a ver más adelante. Contra esto estaban los griegos. ¿Querés respetar a tus padres? Está bien, respeta a tus padres, te hicieron nacer, te criaron, etc. ¿Querés dar tzedaka? Tiene sentido también, hay que ayudar, tienes plata, por Hashem, andá y ayudá a los que no tienen. ¿Querés ponerte tefilin? Hasta cierto punto puede tener cierto sentido también. ¿Querés recordar el vínculo que tenés que hacer? O festejar Pesach. Pero vos querés no mezclar lana y lino, ¿por qué no? Es irracional. ¿Vos me querés decir que hay tuma y tahara, que algo es puro y algo es impuro? Es todo lo mismo. No existe eso. Contra esto estaban los griegos. Esto es lo último que vimos. Sí, que Dios es santo, habías dicho también. El concepto de santidad. El concepto de santidad, sí. Hablamos, pero un poquito, no me acuerdo si hablamos en detalle. El concepto de santidad es algo que está separado, del aceite, claro, por el aceite. Si no, vamos a hablarlo ahí en detalle más. Sí. El concepto de santidad es kadosh, la idea de kedusha es hafraya, separación. Algo que está separado es algo santo. Sí. Se considera santo. Bueno, ok, veis, segundo capítulo. Se me olvidé que estábamos leyendo en castellano. Sin embargo, la principal guerra de la guerra de los griegos era una guerra espiritual contra la Torá de Hashem, o sea, decir que la Torá es de Dios, es algo divino, y contra las mitzvot de Hashem, que son, como dice en el texto, son las leyes de tu voluntad. Esto es lo que Dios quiere. ¿Lo entendemos? Bien. ¿No lo entendemos? A nadie le importa. E incluso en este tercer tipo de leyes, que son leyes irracionales, no hay nada que entender. Y no lo vamos a entender. Ahora bien, entendiendo, como terminamos, digamos, el capítulo anterior, que la guerra de los griegos era una guerra espiritual, ¿por qué el principal deseo de los griegos era impurificar los aceites del templo? ¿Qué cosa loca es esto? Es decir, hicieron esto los griegos bekavana, a propósito, con la intención de ganar la guerra. Imagínense, como hablamos en la clase pasada también, un ejército conquistador entra a un lugar, arrasa con todo y dice, para ganar esta guerra, ¿sabés qué hay que hacer? No es necesario bombas atómicas, no es necesario caballos, no es necesario elefantes, no es necesario tanques, hay que impurificar aceites. Vamos soldados, todos a impurificar aceites. Yo que no. Porque en el momento en que ellos impurifican los aceites del templo, todavía no habían ganado la guerra en forma completa, sino que estaba el comienzo de la victoria. Y como la costumbre, lo normal de los luchadores es conquistar. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se dice? Me sale sitio. Emboscadas. Sí, hacen emboscadas, era la palabra. No me salía. Hacen emboscadas o cierran los manantiales de agua. Lo primero que hacen es cortarle el agua a la ciudad. Antiguamente, ¿sí? Los famosos sitios de la ciudad. Y ese tipo de cuestiones. Por eso son el estado de sitio. ¿Sí? Que con estas actividades, digamos, de vuelta, cercarla, emboscarla, con estas actividades debilitaban las fuerzas del otro lado, de la ciudad. Al punto tal que la ciudad no aguantaba más, no entraba agua, no entraba comida y era más fácil de conquistar. De la misma manera, los griegos, cuando quisieron conquistar y fortalecerse en la tierra de Israel y vencer al pueblo judío, lo primero que hicieron fue esforzarse en impurificar aceites. ¿No se entiende? Tenemos que entender qué importancia tiene esto de impurificar los aceites. Que cuando los griegos impurifican los aceites que estaban en el templo, entonces estaban seguros que iban a ganar la guerra. ¿Qué cosa es esto? ¡Qué locura! Y también el respecto del milagro que hizo Dios para el pueblo judío a través de que los Hashmonaim, esta familia de sacerdotes, Koyanim, al respecto, de vuelta, a través de los Hashmonaim, era ese milagro que Dios hizo con el pueblo judío, principalmente al respecto del aceite, que encontraron una vasija de aceite que estaba sellada con el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, como ya estudiamos, etc. Todo esto fue posterior a que los Hashmonaim, la familia esta de sacerdotes, etc., que vencen a los griegos,
toda la historia de encontrar una vasija de aceite y encender la menorá, etc., fue posterior a la victoria en la guerra de los Hashmonaim contra los griegos. Porque obviamente que ibas a entrar al templo si estaban los griegos. Estaba bajo el dominio de los griegos. Entonces primero hubo que conquistar el lugar. Y para eso hubo que pelear, cuerpo a cuerpo, espadas, y etcétera, etcétera. Entonces primero ocurrió ese milagro. Y en esa historia de la guerra hubo muchísimos milagros, dice el Rebbe, abiertos, claros, que traspasaban, digamos, superaban, trascendían y superaban totalmente los caminos de la naturaleza, porque los débiles vencieron a los fuertes, y los pocos vencieron a muchos, y los judíos eran un puñado de gente, y acá estaban luchando contra un ejército entrenado, griego, miles y miles de soldados. Fue totalmente milagrosa esa victoria. Por todos esos milagros de la guerra, ¿qué es lo que nuestros sabios fijaron para recordar esto? Nada concreto. O sea, ninguna peulá, ninguna actividad. Levantemos una espada los 8 días de Hanukkah, en recuerdo de que levantamos espadas. ¡Ay, qué lindo! Nada. Lo único que hacemos es, para recordar esos milagros, Halel Veidah, como dijimos al comienzo de la clase anterior, alabamos a Hashem, decimos una serie de versículos de Teilim, de salmos, todos los días, y agregamos ciertos textos en los rezos de todos los días. Pero en forma concreta, práctica, ¿haces algo? No, ninguna peula, ninguna actividad. Y solamente, después de semejante cantidad de milagros, solamente después de que encontraron una vasija con aceite sellado con el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, y vieron que no lo habían tocado, entonces nuestros sabios decidieron decretar encender velas 8 días, Hanukkah. Y ahí sí es una peulá, es una actividad. Tienes la velita, el aceite, o la velita de cera, de parafina, lo que sea, y la mecha, y la prendés, y cantás una canción. Ahí sí hay una peulá. Se festeja la victoria psicológica, digamos. Oh, vamos a ver. El Rebbe va a decir algo parecido. Y nuestros sabios cuentan que la principal fuerza y poder y valentía del pueblo judío en ese momento para luchar contra los griegos fue a través de la lectura del Shema Israel, de decir el Shema Israel. Y con esto vencieron a los griegos. Y más aún, sobre la espada de Yehuda Hashmoinoi, en la espada que él tenía, estaba grabado la palabra Maccabi, que la gente no sabe ni qué quiere decir Maccabi. Está Maccabi Tel Aviv, Maccabi acá, Maccabi allá. Maccabi es un acróstico de 4 palabras, que son Mika Moja Bakeili Mashem, es un versículo en la Torá. ¿Quién es poderoso como tú, Dios? Esto es lo que el tipo tenía grabado en su espada, porque en la práctica fue una guerra espiritual, como ya dijimos. Imaginémonos los Hashmonaim saliendo todos diciendo Shema Israel, Hashem. ¿Qué Shema Israel? Andá con la espada y matá a gente, porque si no te van a matar a vos. ¿Y qué grabas en la espada? ¿Un versículo de la Torá? ¿Qué estás haciendo? Porque era una guerra espiritual. Y ahora vamos a la explicación. Y esta guerra espiritual es una guerra constante en cada generación y en cada persona en particular. Todos tenemos esta guerra espiritual. Y como dicen nuestros sabios, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, se fortalece contra la persona todos los días. Que en esta cuestión del fortalecimiento del Yetzer Hara hay muchas divisiones y muchos niveles. Hay quien tiene un alma animal que lo molesta en su guerra con asuntos de midois. Midois son comportamientos adecuados, ética, moral. Lo voy a decir como está escrito acá. Midot sería Midot. Midot. Está bien. Sí, yo hablo medio torcido ashkenazí. Está bien. Sí, Midot. Correcto. El texto como está acá es muy interesante. Inyan de midois, cuestión de midot, de comportamiento. Veinyane hanaga lizrek boichitzim gavani balistirias minyane oilam. Weltliche Sachen. Muy interesante como el texto. Lo voy a traducir literal, después te explico. Entonces, está la persona que tiene un alma animal que lo molesta en su guerra con asuntos de comportamiento y le tira flechas y piedras de asuntos del mundo. Así está escrito acá, es interesante. ¿Qué pasa?
El Yetzer Hará hay diferentes tipos. Este es uno que él está describiendo, hay otros. Hay un Yetzer Hará, que una inclinación al mal, que el efecto que tiene sobre la persona es: yo quiero, como dice acá, Weltliche Sachen, cosas del mundo. Me gusta la tecnología, me gusta un teléfono nuevo. Este funciona muy bien, pero no importa, quiero uno nuevo. Y salió a los 2 meses el más nuevo, que necesito ese también. Y quiero tal cosa, y me gusta tal otra cosa. Y me gusta tal comida y tal otra comida. Y Weltliche Sachen, cosas del mundo. Y está siempre, en este caso, digamos, el simbolismo de los griegos es el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Te tira balas y te tira flechas, te tira piedras, piedrazos. Y constantemente, y lamentablemente en la sociedad que nosotros vivimos hoy en día, el núcleo de la sociedad que nosotros vivimos hoy en día es el consumismo. Comprá, más, nuevo. Ahora está de moda el verde. Toda tu ropa que tenés no sirve para nada. Tenés que comprar verde. El año que viene está de moda el violeta. Toda la ropa verde que compraste, a la basura. Comprá violeta ahora. Más y más. Para que funcione el mercado. Yo no estoy diciendo si es positivo o no es positivo, etc. El punto es que la sociedad bombardea constantemente a toda la sociedad, a todas las personas, más información, más cosas deseables. Siempre tiene que haber algún nuevo invento, algún nuevo gadget. Necesito ahora el reloj que me dice no solamente la hora, sino que me muestra los mensajes y me lee los mensajes. Ya no necesito ni siquiera mirar. Cosas, más y más. El Rebbe acá lo pone en Yiddish, una parte. En las palabras del Rebbe, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, te da un placer en, por ejemplo, comer y beber. ¿Dónde está, en Yiddish dice el koch, dónde está la fuerza y el entusiasmo de tu vida? Quiero comer. La comida. Tengo que visitar todos los restaurantes más especiales de París, en donde te sirven esos platos así gigantes, con 2 hojitas y un tomatito, y lo pagaste, no sé, 500 euros, 2 hojitas y un tomatito. Esa es la comida. Tenés que probar todo esto y tenés que shmak. Tenés placer en la comida. Y lo principal, obviamente el Rebbe acá está describiendo un tipo de Yetzer Hará, ¿sí? Lo principal es en los asuntos de ropas. Tengo que tener ropa de marca Pirulo, porque si vos no tenés el Pirulo, que está acá el simbolito de Pirulo, sos un muerto de hambre. No podés salir a la calle y tengo que tener zapatillas de marca tal, porque si no, bueno. Y el Rebbe acá utiliza el lenguaje del Midrash, por eso es quizás un poco raro. Y peinarse el pelo. Tengo que tener, mi peinado. Yo sí no soy pelado, así que mucho peinado no tengo, pero tengo que tener el peinado muy bien, muy lindo, muy prolijo. Hoy en día, y encima en Argentina, ahora estamos viviendo una época terrible, la gente se hace cualquier cosa en la cabeza. Cualquier cosa. Yo no sé en otros lugares cómo es, pero es terror. Yo lo veo en los chicos, yo doy clases en el shul, que yo veo chicos, chiquitos, ¿sí? El pibe que tiene 6 años, 7 años, 8 años, tiene todo un peinado re elaborado en la cabeza. Flaco, tenés 6 años, te cortás el pelo y ya está, ¿no? ¿Qué tanto lío? Tiene un corte de pelo a los 6 años, nunca escuché en mi vida una cosa así. Todo elaborado con, simbolitos, y uno se hace el escudo del equipo de fútbol atrás, y cualquier cosa. ¿Qué estás haciendo? Bueno, esto es lo que el Rebbe dice, que el salsa de Saroy. Vos tenés que ser como, tenés que peinarte, tenés que estar lindo. ¿Y para qué? Para ser como amo de bar, es una expresión talmúdica. Vos tenés que ser como la gente que está afuera, como todo el resto de la gente. Hay yoshvei kranos que están sentados en las esquinas, tomando cerveza, haciendo nada todo el día. Yo tengo que ser como ellos. Ellos se peinan así, yo me tengo que peinar así. Ellos tienen tal ropa, yo tengo que tener esa ropa. Ellos les gusta comer tal y cual comida, yo tengo que comer tal y cual comida. Y a pesar de que se trata de un Ben Toira, una persona que estudia Torah y conoce, como yo mencioné muchas veces en otras clases de Hasides, cuando el Rebbe decía un Maimar, un discurso hasídico, en la mayoría de los casos, la gente que escuchaba el discurso hasídico eran religiosos, Hasidim del Rebbe, como que tampoco eran gente que se iba a comprar el último iPhone, no estaban en esa, o sea que no existía, en 1941 no existía, pero no andaban en eso, y sin embargo el Rebbe les hablaba que cada uno, según su madreiga, su nivel, tenemos lo mismo. Entonces, a pesar de que la persona tiene toira y estudia toira, etc., sin embargo, su nefesh abamis, su alma animal, quiere hacerlo tropezar.
con esto. Por ejemplo, que se enorgullezca de la Torá que tiene. Porque ¿qué pasa? De vuelta, como dije antes, el Rebbe hablaba de los Hasidim. Ponele que había gente que estaba en el nivel de comer cualquier cosa y vestirse de cualquier manera. Y a los Hasidim, ¿qué se aplica? En términos sencillos, ¿cómo se aplica esto? Entonces el Rebbe ahora empezó a hablar a otro nivel. Ah, ¿tenés mucha Torá? Claro. Y vos, en inglés se dice boasting. Vos haces, ¿cómo se dice? Shmuel. Boasting es como creérsela, mostrar, es como arrogancia, sí, soberbia, demostrar que tenés mucha Torá y que te enorgulleces de esto. Es un Yetzer Hara, es parte de la inclinación al mal. Ahora bien, en adición, agregás, segués en los ojos de tu intelecto, o sea, te encegueces buscando más koboid, más honor. Cuando yo entre por la puerta todos se tienen que levantar. Claro. ¿Y cómo no se levanta? Va, ponete de pie, entró el gran sabio. Bueno, de ese tipo de cosas se está hablando. Y todo lo contrario, como vos sos un Ben Toira, como vos sos una persona que tiene Torah, encontrás lógicas y razonamientos por las cuales ese comportamiento es correcto. ¿Cómo no se van a levantar cuando yo entro? Yo soy un montón. Hay que ponerse de pie, hay que hacer las preguntas con respecto. Señor Rabino, ¿cómo me tuteás? ¿Estás loco? Señor Rabino, usted. Nada. Entonces uno piensa, claro, pues si yo sé mucha Torah, me tienen que tratar así, hay que poner una distancia. Claro. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Si Yetzer Hara eso, está mal. Es inclinación al mal. Y con este tipo de cuestiones, el Nefesh Abamis, el alma animal, atrapa a la persona y lo ingresa a su mundo. Y una vez que ya está en su mundo, o sea, la persona entró en el mundo del Yetzer Hara, empieza a caer escalón tras escalón, y ya ni se da cuenta que está cayendo. En el momento que te atrapó, ya es muy difícil salirse de eso. Muy difícil. Y de vuelta, como dijimos antes, uno empieza a encontrar justificativos de por qué ese comportamiento es el correcto. Está bien. Y hay otro tipo de personas que su Yetzer Hara, su milhama, su guerra contra su inclinación al mal, es en asuntos del pensamiento, que le tira a la persona constantemente pensamientos extraños, machshavos zarois, pensamientos extraños. Quiero decir, al principio la inclinación al mal empieza a molestar a la persona mientras está rezando. Estás rezando supuestamente como un sirviente frente a tu Señor. Estás diciendo las palabras del Sidur. Estás hablando de Hashem. ¿Y en qué pensás? En el desayuno, claro, en la reunión que tenés después, en que no sé qué tenés que hacer, en cuánto, en que te falta esto y aquello, y que tu mujer te mandó a comprar tomates. Estás parado haciendo tefilá. Estás rezando frente a Hashem. Y tu corazón no está con vos. Estás en otro lado. Y esto no es Dios libre y guarde que no querés rezar. No estamos hablando de una persona que no quiere rezar. O que Dios libre y guarde está en tal nivel, o sea, tan bajo, que ni siquiera cree en lo que está diciendo durante el rezo. No estamos hablando de esto. Él quiere rezar. Y él tiene fe. Be'emes, be'emuna, shleima, que esto es verdad y que esto tiene una fe completa, real, en todo lo que dice durante el rezo. Y a veces incluso dice algún salmo con un poquitito de emoción, Hartzik, dice el Rebbe, con el corazón, y lo siente y está contento, pero sin embargo de repente le cae un pensamiento extraño. Y empezó a pensar en algo que no corresponde. Y a veces esos pensamientos son shtus, son todas tonterías, pavadas, que no tienen absolutamente ningún contenido. Nada, no sirve para nada. Che, ¿será que el plástico viene del petróleo? ¿Y cómo lo procesan? Estabas rezando a Dios, ¿qué importa el plástico? Termina tu rezo y después ves cómo se hace plástico. No tiene nada que ver, son shtus. Qué lindo sería tener una Ferrari un día. Manejar y... Ok, más todo, pero ¿qué tiene que ver con lo que está pasando? Qué bueno que lo mencione. Qué bueno que mencione este tema. Es que es así, a todos nos pasa esto. Claro. A todos nos pasa esto. ¿Qué te crees? ¿Que vos sos el único? A todos nos pasa esto.
Y son cosas que de vuelta no tienen absolutamente ningún contenido esos pensamientos. A veces uno, yo que sé, estás muy preocupado, porque realmente en una reunión de trabajo muy grave, no, es lógico que podés estar pensando en eso. Pero a veces son pensamientos que no tienen nada de contenido, nada, no importan. No importan para nada. No importan para nada. Es decir, que esos pensamientos no tienen absolutamente ninguna necesidad, no sirven para nada, ni siquiera en el mundo material. Nada, ¿qué me importa de dónde sale vaso? Yo no tengo fábrica de vasos. Me interesa el proceso para sacar vasos de petróleo. Porque en realidad, desde la perspectiva de un intelecto sano, es decir, el intelecto humano normal, lo grosero y material nunca va a estar de acuerdo que cuando vos estés rezando frente a Dios en la tefilá, pienses en esas cosas. O sea, el Rebbe lo está, digamos, viéndolo desde una perspectiva un poco psicológica, como decías vos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu actividad? Estoy rezando. Simplemente intelecto, ¿sí? Razonamiento puro. Estoy rezando. Contame, ¿cuáles son las ideas que decís mientras rezás? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bondadoso, Dios ayuda a todas las criaturas. ¿Y qué haces pensando en la Ferrari? Y cómo mi larga melena al viento en la Ferrari descapotable. No es lógico, no tiene sentido. ¿Querés pensar en Ferraris? Mazel tov, pero ahora no. O sea, incluso, entre comillas, esto es lo que está diciendo el Rebbe, incluso la Ferrari estaría de acuerdo que no pienses en ella mientras estás rezando. Pensá en otro momento, mientras caminas por la calle, yo qué sé. Mientras no tenés nada que hacer, pensás en Ferraris. Ok, te gustan, mazel tov. Pero mientras estás rezando, no. Cualquier persona te diría, no, ahora no es el momento. O como pasa en muchísimos casos en clases, donde uno está dando una clase de las leyes de Tfilin y salta la persona y dice, pero dígame, rabino, cuando una persona mata a otra, ¿qué pasa? Es una buena pregunta, tenés razón, pero no es el momento. No tiene nada que ver ahora, estamos hablando de Tfilin. Si querés otro día hacemos una clase sobre ese tema. ¿Ahora no? ¿Acaso no es, volviendo a las palabras del Maimar, acaso no es lógica pura, sana, Seichel Bari, intelecto sano, que la persona tiene que ser ordenado en todos sus asuntos? Y cuando la persona está parado, hablando frente a un sabio o frente a un ministro, no puede hablar de la misma manera que como está parado hablando frente a Dios, en la tefila. Y todo esto es lo que ocurre cuando la persona está pensando pensamientos que no tienen un toije, no tienen un contenido necesario para la peulá, para la actividad que está haciendo. No corresponde. El ejemplo que quería darle al Rebbe es, quizás para nosotros que somos un poquitito más ordinarios que el Rebbe, obviamente uno no habla igual con sus amigos que con su esposa, o con sus hijos que con una autoridad, o con tu jefe en el trabajo, no hablas igual que con tus amigos. Está claro que no es así. Entonces lo mismo está pasando en el momento que la persona está rezando, de repente te cae en la cabeza un pensamiento de cualquier pavada, estás hablando con Dios. ¿Qué estás pensando en cualquier cosa? Sino que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que desplazarlo a ese pensamiento para otro momento. Claro. En otro momento pensamos sobre ese tema. Pero eso es cuando el pensamiento tiene cierto contenido que ahora no se aplica. En la pregunta del tipo que preguntó qué pasa cuando una persona mata a otra, hablando de tefilin. Tefilin es tefilin y muerte es muerte. Son otras cosas, nada que ver una cosa con la otra. Pero cuando el pensamiento no tiene shum toigen claro, no tiene absolutamente ningún contenido, y la única razón por la cual ese pensamiento está ahí es para confundirte, para molestarte, que el alma animal quiere confundir tu pensamiento, en ese momento te volvés como una persona haser das, como un tonto. Como un tonto. Si vos contemplás ese pensamiento, sos como un tonto. Porque de vuelta, incluso el pensamiento mismo estaría de acuerdo en que no lo pienses. No es el momento, ahora no tiene ningún sentido. Son shtusim, pavadas. Hassel das es algo, es yiddish. No, haser en hebreo quiere decir falto de. Y das es okay. dat, Perfecto. intelecto. Perfecto. Te volviste como un cabeza hueca, como quien diría.
Ahora no es el momento de pensar en esto. ¿Qué tenés, hueca la cabeza? Claro. Ahora no te das cuenta. Son pensamientos tontos. De vuelta, a veces hay pensamientos que uno dice, bueno, es un pensamiento lógico, pero ahora no. Claro. Y a veces son pensamientos que no tienen absolutamente ningún sentido. Ujú. Cualquier persona que tiene un intelecto sano, también sus pensamientos son ordenados. Lo que no es el caso con una persona cabeza hueca, Haser Das, Dios libre y guarde, sus pensamientos no son ordenados. Piensa una cosa, después se le surge otra, después habla de otra cosa, y va cambiando de tema si no tiene ningún orden. Dame yugen, está loco. Y a veces el alma animal tira pensamientos, pensamientos extraños, de asuntos que son kfira, opuestos directamente, Dios libre y guarde, a Dios, opuestos. Estás rezando en medio del rezo, ¿será que es verdad esto? Dice acá, dice que Dios es bueno, y yo necesito más dinero para vivir, qué bueno ni bueno, conmigo no es bueno. ¿Qué Dios? Ni Dios, que se vaya a pasear. Y lo pensaste, seguir rezando y después, bueno, pero voy a seguir rezando. ¿Y la razón de esto cuál es? Por la naturaleza. Esto que viene ahora es duro. Shmuel. Está bien. Qué aburrido que está. La razón de esto es, esto que viene ahora es súper importante, por la naturaleza de la persona. Estamos acostumbrados a dvarim beteilim, a pavadas. Estamos acostumbrados a pensar en pavadas. El intelecto se vuelve vacío y se llama, en el lenguaje de la gente, en Yiddish, apustekop. Tienes una cabeza vacía, como cabeza hueca. Acá el Rebbe nos lo explica. Hay una enseñanza de Baal Shem Tov sobre el Shema Israel, muy importante. En el Shema Israel decimos, en la segunda parashá, no vaya a ser que se desvíen, babadtem elokim acheirim, y sirvan otros dioses, no está bien, que se yo. Y Baal Shem Tov decía, un momento, cuando uno se está desviando, yo la estoy haciendo un poco más larga para entenderlo nada más, cuando uno se está desviando, aparentemente, vos te saliste del camino y solamente cuando estás realmente lejos es que decís que estás desviado. Viene Baal Shem Tov y dice que no funciona así. Besartem, en el momento en que vos te desviaste del camino un ápice, automáticamente vas a servir a otros dioses. Automáticamente estás fuera del sistema. No hay un pequeño desvío y un mayor desvío. Ni que hablar que cuando te fuiste a la banquina, te desviaste mucho. Pero el punto es, en cuanto no estás en el camino, ya te llamas desviado. Ya estás desviado. Y el hidush, digamos, la novedad de lo que dice Baal Shem Tov es que el desvío mismo, eso ya es idolatría, ya es servir a otros dioses. Porque en el momento en que uno se desvía, aunque sea un ápice nada más, ¿por qué se desvía? Porque está buscando algo fuera de Dios. Está asumiendo que hay algo fuera de Dios. Chao, eso ya se llama idolatría. Claro. Ya se llama idolatría. Entonces, volviendo, digamos, a lo que el Rebbe está explicando acá, apustekop, no existe una cabeza vacía, literalmente, no existe dejar de pensar, existe contemplar un pensamiento o contemplar otro pensamiento, pero siempre estamos pensando. Entonces, la definición de un pustekop, de una cabeza vacía, es cabeza vacía de Torah. Claro. Entonces, si vos no tenés Torah, algo vas a tener en la cabeza, de algún tema vas a pensar. El punto es que frente a Hashem, frente a la Torah, etcétera, etcétera, son pensamientos vacíos. No sirven para nada. Y hay otro tipo de gente. Hay otro tipo de Yetzer Hará, cuyo Nefesh Abamis, el alma animal, el Yetzer Hará, inclinación al mal de esta persona, lucha contra esta persona en asuntos de palabras, dibur, palabras, la boca. Que acá también hay muchos niveles, así como había muchos niveles en el pensamiento, ¿sí? Pensamiento más grave, menos grave, vacíos de contenido o con contenido inapropiado, en momentos inapropiados. De la misma manera hay niveles en las palabras. Hay palabras que están prohibidas, literalmente, como por ejemplo, regilus, en Yiddish dice yachnerai, chismerío, o lashon hara, hablar mal, mentiras, o difamar. Esto está directamente prohibido, no se puede ni decir. Y hay pensamientos que son sucios, o que son, en hebreo la expresión es el polvo, abak. Cuando se habla es una expresión nada más, es como muy parecidos a. Por ejemplo, adular. Usted que es tan poderoso, tan importante, ¿qué querés de mí? ¿Viste qué? O a veces uno lo hace en forma mucho más sutil.
pero es súper peligroso. Súper peligroso. Y hay que cuidarse muchísimo. ¿Qué quiere decir adular en forma más sutil? Por ejemplo, tenés una clase donde hay 20 personas y este pregunta su pregunta, este pregunta su pregunta, pero hay un tipo que vos le querés caer bien. Entonces cuando el tipo pregunta, su pregunta es muy buena. Claro. Muy interesante esa pregunta. La voy a contestar porque es importante. No le estás diciendo, ay, usted es importante, Claro. pero lo estás haciendo sentir, yo soy fenómeno. Sí. Es una especie de, una forma de adular. Sí. Y es inapropiado. Sí, es claro. Lo que pasa que yo leí un libro, no sé por ahí qué valor tiene, pero bueno, está basado en Torah supuestamente, que habla de dignificar, que es algo bueno dignificar al otro. Sí. Pero acá me parece que está hablando de dignificar, pero con el objetivo de manipular. Sí, o manipular o sacar una ventaja. Claro. Sí. Exacto. Eso es lo inapropiado, digamos. Bien. Entonces, o puede ser que uno hable palabras directamente prohibidas, y por lo tanto tiene que parar de hacerlo. La yonarra, bueno, mala lengua, mentiras, difamas, etcétera, etcétera. O hablar cosas que no es que estén prohibidas, pero está mal igual. Son sucias, por así decir. Como esta cuestión de algo, una forma de sutil de adular y ese tipo de cosas. O por ejemplo, pavadas, tonterías, zajus. En Yiddish dice glach, vertlach. Palabras que no sirven para nada. Claro. Está bien, es verdad, en toda conversación siempre hay un grado de romper el hielo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, el día de hoy estuvo lindo, ¿viste? Bueno, ahora vamos a hablar del tema. Ok, una introducción, existe, no está diciendo eso. Pero hay gente que no para de hablar pavadas. Sí. Todo el día tonterías. No se puede tener una conversación en serio. Y a veces el alma animal lucha contra la persona con la visión, con los ojos, o con la audición, que uno anda por la calle, ni que hablar hoy en día, como hablábamos anteriormente de la sociedad, ni que hablar en verano, ¿sí? Que las chicas salen vestidas o casi no vestidas, etc. Y los ojos se te van. ¿Pero está bien? No. ¿Estás haciendo algo? No. ¿No lo toqué? Me dice nada, no me voy a casa ahora, estoy mirando, mirá qué lindo. Pues no se puede, está mal. O con la audición, uno quiere escuchar cosas que no debe escuchar. O a veces, y esto es un tema súper amplio y súper complejo, música. La música también es muy, muy peligrosa. Hay música que te excita, en el mal sentido, música que te alegra, música que te deprimente. Hay que tener cuidado, ¿qué escuchás? ¿Qué tipo de música escuchás? Y el comienzo de todo esto, ¿cuál es? Y acá viene el kit de la cuestión, el vínculo con Hanukkah, digamos. El Rebbe hasta ahora definió, digamos, montones de, entre comillas, enfermedades del Yetzer Hará, claro, problemáticas que uno podría tener espirituales. El comienzo de todo esto, ¿cuál es? Que el alma animal impurifica el aceite de la persona. ¿Cuál es el aceite de la persona? El aceite, como flota sobre todos los otros líquidos, representa un potencial del alma que está por encima de todos los otros potenciales. ¿Cuál es? Tainug, placer, el Geschmack. Es decir, como el Rebbe dijo anteriormente, el primer paso es que vos pases a sentir placer por otras cosas aparte de la Torah. Entonces, por ejemplo, que te expliquen, el Rebbe decía, gila vestía, comer y beber, o decir pavadas, me genera alegría, me genera placer. No es un placer verdadero de un Yehudi, debería ser Hashem, Torah, mitzvot. De vuelta, hay niveles y niveles y estamos todos en la lucha, pero por lo menos lo que dice el Maimar es, el placer de un Yehudi debería ser Torah y mitzvot. Ahí estamos nosotros. No hay otra cosa excepto eso. Ahora bien, viene el alma animal y dice, pero ¿sabes qué? Tomar Coca-Cola también es lindo. Y es placentero. ¿En serio? Sí, a ver, vamos a probar. Tomás, te vuelves una persona que adicta a la Coca-Cola. Un ejemplo tontísimo. Es un ejemplo. En donde la persona pasa a tener placer en tomar Coca-Cola. Es verdad, me sigue gustando estudiar Torah. Es muy lindo. Pero me gusta también tomar Coca-Cola, me gusta esto, me gusta lo otro, me gustan las cosas electrónicas, me gustan las mujeres, me gusta el vino, me gusta esto. En el momento en que el alma animal empieza a impurificar ese aceite, entre comillas, el placer de la persona, en qué asuntos uno aplica ese placer, ahí te enganchó, ahí te agarró. Pero eso es, digamos, en teoría es algo que se puede ir, como dijiste,
hace 2 clases, se puede, el alma va enseñándole al alma corporal al cuerpo, digamos, sí. al cuerpo a proceder de otra forma, pero Sí. es algo que es una tarea muy gradual, no es Totalmente. algo, No es de no un es día para algo el que otro. de un día para el otro No. se puede lograr. No hay atajos, no hay Ujú, descuentos, no hay Claro. resúmenes, ujú, hay que laburar. ujú, No hay otro. ujú. No hay otro. No hay otro. El punto entonces es, de vuelta, el aceite representa oineg, el placer, tainug, el placer de la persona. Y acá el rey lo pone en yiddish, yo voy a decir directamente en castellano para que sea más claro. La inclinación al mal lo que hace es te quita el placer en asuntos de Torah y Mitzvot. Que no quiere decir que dejas de cumplir Torah y Mitzvot, no, pero pasás a sentir placer en otras cosas. Y esto lo sé porque es tu tradición, porque te enseñaron así, o porque te dijeron que es lo correcto, o porque te dijeron que vas a ganar un pedazo en el Gan Eden, y te va a ir muy bien en el futuro por venir, y qué sé yo, qué sé cuánto. Muy lindo. Pero placer en esto no. El placer está en otro lado. Placer es ver una chica linda, placer es tomar un buen vino, placer es tomar Coca-Cola y andar a saber qué otras cosas más. Eso es placentero. Entonces, de vuelta, volviendo al texto, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, te quita el placer en asuntos de santidad, de Kedusha, y te llena con placer en otros asuntos, en asuntos del mundo en general. Y en todos estos asuntos que nosotros describimos, tanto en midois, en comportamientos, en pensamientos, en palabra, y lo más elevado de todo esto es, o sea, el comienzo de toda esta problemática, entre comillas, enfermedad, es que impurifica el shemen de Torah y Mitzvot, el aceite de Torah y Mitzvot, o sea, el placer en cumplir una mitzvah, el placer en estudiar una página de tal cual libro de Torah. Ese es el comienzo. Es decir, que no solamente el Yetzer Hara, la inclinación al mal, te quita, Dios libre y guarde, el placer y el entusiasmo y las ganas las ganas divinas, digamos, Hayus Eloki, la energía divina de Torah y Mitzvot, sino que te enfría en todo lo que tiene que ver con Kedusha de Torah y Mitzvot. Ya, no solamente ya no disfrutás más de hacer una mitzvah, sino que te enfría totalmente. Para agarrar, ¿qué significa esta frialdad, digamos? Tomás, asumís, enfocás todos los asuntos de Torah y Mitzvot, kipshutan, como es así literalmente, sin captar y entender realmente la profundidad de la cosa. En otras palabras, con esto terminamos el capítulo, pero Sí. en otras palabras, el trabajo del Yetzer Hara, de la inclinación al mal en la persona, ¿cuál es? ¿Querés ponerte tefilin? Ponete tefilin. Pero no me vengas a decir que esto es algo kadosh, algo santo, algo elevado, que con esto te vinculás con Dios. Lo mismo que hacían los griegos. No hinches. Es una cuestión Es una buena cultural, costumbre y cultural y tradición judía. No, pero eso, digo, dentro de alguna gente judía también lo escuchaba. Claro que sí. Ah. Totalmente. Mm. Totalmente. Acá no estamos hablando de los griegos de Grecia. No, Acá estamos hablando del griego que tenemos en el interior cada uno de nosotros. Exacto, es Es el Yetzer Hara. el Yetzer Hara. ¿Querés ponerte tefilin? Ponete tefilin. Pero no es importante. ¿Dónde está tu fuerza y tu energía? Esto es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que se ve, y en el mundo que nosotros vivimos es clarísimo. Tu fuerza y tus ganas están en la cancha. Andá y grita a la cancha porque el equipo gane, y para que ponga huevo, como dice, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Dale nomás. Eso es entusiasmo, eso es fuerza, ganas. ¿Torah? Ok, estudia Torah. Pero ahí no pongas fuerza y ganas. Esto es lo que simboliza impurificar el aceite de Torah y Mitzvot. Esto es lo que está diciendo el rey. Que, lamentablemente, el próximo paso es, y si igual no me genera ningún placer y no me da ganas, no lo voy a hacer más. Los seres humanos funcionamos, en general, normalmente, cuando uno hace una actividad, uno intenta disfrutar esa actividad que hace. Hay montones de actividades que tenemos que hacer igual y no las disfrutamos. Yo qué sé, el nene se hizo caca, hay que cambiarlo igual, bueno, ya está, hay que hacerlo. Pero uno lo disfruta, digamos, como padre. Porque eso es mi función, para eso estoy acá, qué bueno que el estómago del nene funciona bien, no tiene problema, listo, está todo bien, adelante, hacemos lo que hay que hacer.
Pero en general buscamos hacer actividades que disfrutamos y nos escapamos de las actividades que no disfrutamos. Normales. Funcionamos así. Entonces, si todo el enfoque a Torah y Mitzvot que uno va a tener es, bueno, esto es una tradición, hay que hacerlo y otra cosa. Porque es así y punto. Tarde o temprano lo vas a dejar. Claro. Te vas a cansar. Te vas a cansar. ¿Por qué? Porque hay tantas otras actividades que realmente disfrutás, que no tienen nada que ver con Torah y Mitzvot, pero realmente las disfrutás, ir a un buen negocio, ahora abrió, no sé, viene Luis, ¿cómo es? Luis Butón en Argentina de vuelta. No sabía. Sí, cuesta una zapatilla 50.000 pesos. Mira. ¿Querés 2 pares? Yo me compré 3. Entonces, ¿qué es placentero y agradable? Ir ahí y mirar las zapatillas, qué lindas que son, y me voy a comprar 2 pares. Afortunadamente no me atrae mucho. No, obvio. Baruch Hashem. Entonces la persona va y disfruta de eso, y mira una zapatilla y la otra, mira qué linda. ¿Querés esta o la otra? No, las dos, bueno, me llamo las dos. Ahí está tu placer. ¿Eso es lo que realmente disfrutás en la vida? El resto hubo que hacerlo rápido porque abrían el negocio más temprano, entonces yo quería estar justo cuando abrían el negocio, entonces recé rápido, y me fui a comprar las zapatillas. Entonces, ¿dónde está el koch? ¿Dónde está tu fuerza y tu entusiasmo? En gastar plata en la basura, no sé, Luis, no sé cuánto. Claro. Esto es de lo que está hablando el rey. El comienzo de todo esto es enfriar tu entusiasmo en Torah Mitzvot. No te lo tomes tan en serio, no es realmente tan importante, déjalo, tú habla y habla, pero son todas pavadas. No es tan así, con que hagas más o menos está bien. No pongas tu vida en eso. Esto es lo que está haciendo el rey. Claro. Y esto es lo que simboliza impurificar los aceites. Después sigue, esto no terminamos. No lo terminamos. Pero esto es lo que simboliza impurificar los aceites. O sea, yo creo que no contradice. Yo había leído que venimos al mundo a trabajar nuestras midot, que es un poco lo que dice. Es una de las ideas, sí. Una de las ideas. Sí. Y un poco está hablando indirectamente de eso, de que la práctica o la intención de Grecia era que no trabajemos las midot. Que no nos vinculemos con Hashem. Sí. Trabajo de midot es correcto lo que decís, pero trabajo de midot es un detalle del vínculo con Hashem. Okay. No es el único, Okay. no estoy poniendo en niveles de importancia, simplemente diciendo hay varios. Sí. No es el único, es una cosa súper importante, ojalá. Esto para largo, ahora en ese momento, incluso para Farbrengen también. Hay 2 expresiones hasidisches. Sí. Que uno tiene que, parecen lo mismo, pero son súper diferentes. Ahora no lo voy a explicar. Quizás en la clase que viene me acuerdo lo explicamos, pero hay un trabajo que es modificar la naturaleza de tus cualidades, tus midot, de tus cualidades, y otra cosa es, súper diferente, modificar tus cualidades naturales. No es lo mismo. O la naturaleza de tus cualidades o tus cualidades naturales. Son 2 mundos abismalmente diferentes. De Kitsur, súper en resumen, la naturaleza de tus cualidades es que en lugar de enfocarse en ciertas cosas, te enfoques en otras, pero usando tus mismas cualidades. Sí. Tu capacidad de bondad, aplicarla en buena manera, enfocarla bien. Tu capacidad de severidad, enfocarla bien, etcétera. Eso es tus cualidades naturales, trabajar con tus cualidades naturales. La naturaleza de tus cualidades es totalmente otra cosa. ¿Sos un tipo calentón? Pues no te enojes más. Pero no te enojes más. Claro. Borra el enojo de tu vida. Eso es ya cambiar la naturaleza de tus cualidades. Chao, no quiero ser más una persona que se enoja, voy a pasar a ser otra persona. Es un trabajo extremadamente más difícil. Una cosa es decir, enfoca tu enojo en algo positivo. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, está con mucha fuerza y mucho entusiasmo, usa toda esa fuerza y entusiasmo en Torah y Mitzvot, en guiar a otra persona en Torah y Mitzvot. Y otra cosa muy diferente es decir, no te enojes más. Se acabó. Fue el enojo, borralo. Son 2 trabajos diferentes y el segundo es extremadamente más complejo que el primero. Pero por eso es un aspecto de la vida del Yehudí. Midot, un aspecto de la vida del Yehudí. Después hay otros, muchísimos otros. Evidentemente está bien.
lo que yo leí, digamos, era algo simplificador, digamos, pero Puede ser. está bien. Y las midot con respecto a las sefirot, porque son cualidades también las sefirot. Correcto. Se Pero las llama midot también. Ah, se las llama midot también. Sí, Perfecto, sí. perfecto. Está bien. Sí. Pueden ser Son sinónimos. paralelas. Todo lo que aparece, esto está en el Tanya explicado ampliamente, todo lo que aparece en el alma de la persona se desprende de la sefirot. Perfecto. Se desprende de ahí. Perfecto. Son expresiones de diferentes sefirot. Perfecto.